ya para cerrar lo que hemos compartido desde ayer. Y quiero que vaya a Lucas capítulo 22, el versículo 39. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Maestro, nosotros te agradecemos por la vida. Habernos levantado hoy fue un milagro y suficiente para poder darte gracias y dedicar nuestras vidas a ti hoy. Ayúdanos a vivir este día como si fuera el último que nos queda, y concédenos llevar una vida consciente de una realidad que nos corresponde en este tiempo, y es que tú vienes pronto. Y si es así, toda nuestra manera de vivir tiene que cambiar. Pero ayúdanos a comprender que nadie tiene el poder de cambiar a menos que dependa de tu Espíritu. Y no vamos a poder depender de tu Espíritu si no nos comunicamos con Él. Ayúdanos entonces a comprender por esta palabra que la oración es vital en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema que quiero compartir con ustedes hoy es una buena costumbre para las generaciones. Una buena costumbre para las generaciones. Uno de los grandes problemas que están generando consecuencias devastadoras a esta sociedad son las malas costumbres. Las malas costumbres. Ejemplo, lo que conocemos como la comida chatarra. ¿Qué es lo que más suele comer la gente hoy en día? Comida chatarra. Y la comida chatarra es una mala costumbre. Cuando trabajo los temas de vida saludable, me fascina sentarme a hablar con los padres que le dejan comer chitos a sus hijos y mostrarles los videos que hacen los chitos en el organismo, que hacen las papas fritas, que hace toda esa cantidad de comida que lo único que hace. Hemos tenido que ver en el quirófano jovencitos que no alcanzan ni los 10 años y ya sacándole la vesícula. ¿Por qué? Porque los padres inconscientemente no han comprendido que la comida chatarra no es saludable, es muy dañina. Y lamentablemente eso está perjudicando y trayendo, ya tenemos niños con cáncer. No nos hemos dado cuenta de que definitivamente estas malas costumbres hacen daño. Los vicios son una mala costumbre, los vicios. Pero hay otras costumbres, por ejemplo, como la hiperconexión. Cuando hablamos de hiperconectados, ¿de qué se está hablando? De lo que en este momento los expertos conocen o llaman como la saturación de la tecnología. ¿Y qué está haciendo la saturación de la tecnología? Está afectando el cerebro. Pasar mucho tiempo en un computador, pasar mucho tiempo con un celular, chatear todo el tiempo, está provocando daños que van a ser irreparables.
Es una saturación completa que está afectando el cerebro. ¿Qué está haciendo con el cerebro esta saturación? Está poniendo nuestras capacidades demasiado lentas. Es como cuando se entra al computador y se abren varios archivos al mismo tiempo. Cuando se empiezan a abrir archivos y abre archivos, ¿qué empieza a pasar con el computador? Se pone lento. Y a veces es tanto lo que se hace que se puede bloquear. Eso significa que de pasar tanto tiempo frente a un televisor, frente a estos medios, está provocando cambios violentos en el comportamiento humano. A esto ya le desarrollaron varias enfermedades, y una de las enfermedades que se está anunciando es que las personas que viven conectadas todo el tiempo con la tecnología están entrando en algo que ellos llaman personas zombies. ¿Qué significa eso? Personas que pierden la realidad de la vida y pueden llegar a pasar hasta 2 semanas en la misma casa metidos, conectados, sin saludar a ninguno de su familia y no comer. Pero intente a ir a desconectarlo, la reacción es altamente violenta contra el que sea. Contra el que sea. Eso nos está llevando entonces a entender que las malas costumbres nos están haciendo daño. ¿Sabe cuántos malos hábitos tienen las familias hoy en día? 144. O sea, existimos por gracia, sobrevivimos. Lamentablemente no entendemos eso. 3 son los problemas que se están generando en esta sociedad. 1, perversión. 2, corrupción. Y 3, depresión. Y se dice que a raíz de la hiperconectividad se aumentó la depresión en un 6%. Eso quiere decir que la saturación de la tecnología está produciendo ¿qué? Depresión. Según la ciencia de la conducta del hombre, se dice que para cortar con una costumbre se debe reemplazar por otra costumbre. No hay otra manera. Eso es igual que en la pornografía. Cada vez que asumo el acompañamiento a un pornógrafo, yo le soy muy claro a la persona y le digo: mira, yo voy a ayudarte, pero tú tienes que entender algo. Las imágenes pornográficas que tienes en tu mente durarán 15 años. Eso dura una imagen pornográfica, 15 años. Así que si quieres entender que para liberarte de esas imágenes pornográficas rápidamente, vamos a tener que colocar unas nuevas imágenes que cambien tu manera de pensar. Porque a veces no vemos que definitivamente no hay otra manera. Entonces, una mala costumbre debe ser reemplazada por una buena costumbre. El pasaje que acabo de leerles es un pasaje escrito por Lucas. Y Lucas nos habla de que Jesús tenía buenas costumbres. Y entre las buenas costumbres que Jesús tenía, ¿cuál era una de ellas? Orar. Diga conmigo, orar es una buena costumbre. De hecho, no solamente es una buena costumbre, es saludable. No sé si han leído el último reporte científico, donde el documento que sacan los científicos de cómo la oración produce sanidad. Y recomiendan muchísimo volver a orar. De hecho, los científicos dicen: vayan a los templos a que oren por usted, porque cuando alguien ora por usted, empieza a crear toda una capacitación, una reparación, una restauración sobre la vida de la persona. ¿Por qué? Porque orar es bueno. ¿Y por qué el orar es una buena costumbre? ¿Por qué? Por sus beneficios. Por sus beneficios. Ahora, la oración es un canal de comunicación. La oración no es un medio místico. La gente no debe tomar la oración para después andar como sonámbulo.
La oración no es para que usted lo tome y lo practique y después ya no pueda ver a los demás. Hay gente que se pone a orar y termina es mística. Mira a los demás por debajo de él, maneja un mal concepto de sí mismo. La oración no es para eso. La oración tampoco es para que se vuelva legalista, como yo sí oro y ustedes no. La oración en ningún momento tiene que modificarme para mal mi comportamiento. Al contrario, el que ora se le nota su crecimiento, se le nota su desarrollo, se le nota su vida. La oración es como el internet. ¿Para qué fue diseñado el internet? El internet fue diseñado para navegar, no para divagar. Quiere decir que una persona que sabe manejar el internet, desde el momento que lo abre, sabe para qué lo abre. Eso se llama ¿qué? Navegar. Entró con un objetivo, sabe lo que va a hacer, se dirige a donde tiene que dirigirse. Pero el que no sabe qué es lo que va a hacer, ¿qué empieza a hacer? A divagar. ¿Sabe dónde nacen los pornógrafos? En los que divagan. ¿Por qué? Porque empiezan a buscar esto por aquí, no por allá, a ver qué encuentran. La idea de entrar a esos lugares no es para saber qué encuentran, es para saber lo que voy a buscar. Asimismo la oración no es para divagar, la oración es para encontrarme con Dios. El problema que hoy tenemos es que la mayoría no ora y la minoría no sabe hacerlo. Entonces tenemos una situación precaria debido a que no tenemos una cultura de oración, una costumbre de oración. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la oración? No voy a hablar de la oración porque ya lo hicimos ayer, pero ¿cuáles son los beneficios de la oración según este pasaje? Y en primer lugar, quiero que por favor lo miremos. Mire lo que dice el texto. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Orad, ¿para qué? ¿Cuál es el primer beneficio que me da la oración? El primer beneficio que me da la oración es vencer la tentación. La oración me beneficia en que puedo vencer la tentación. Y observe esto. ¿Cuál fue la primera tentación que venció Jesús? La mala costumbre de no orar. La primera tentación que logró vencer Jesús fue la mala costumbre de no orar. Observe que él se encontraba. ¿Dónde se encontraba Jesús? En una casa. Observe el texto, por favor. Observe el pasaje. Dice, y saliendo, él estaba en una casa. ¿Y a dónde se fue? Al monte. O sea, ¿de dónde salió Cristo? Salió de lo que le produce comodidad. Salió de lo que le produce comodidad, porque eso es lo que hace una casa, brinda comodidad. ¿Y por qué se salió de la comodidad? Porque la comodidad es tóxica para lo espiritual. La gente que vive para acomodarse morirá espiritualmente. Y se lo voy a mostrar por la palabra. Ningún ser humano, y mucho menos un cristiano, tiene que entender que Dios nos llamó a acomodarnos. Más rápido se acomoda que Dios a desacomodarlo. Porque la comodidad es ¿qué? Tóxica. La comodidad es tóxica. Entonces lo primero que vemos es que Cristo venció la mala costumbre de no orar. Salió de la comodidad, salió de la casa y se fue ¿a dónde? Al monte. Subió al monte. Por eso los felicito que estén viniendo en las mañanas a orar. Porque usted no me va a convencer que en la casa ora. Y menos si tiene indisciplina. Creo en que oran en la casa los que ya tienen cultura de oración. Pero el que no tiene cultura, este es mi consejo: salga de la casa y venga al templo.
y lo verá que crecerá. Porque la mayoría de los que se quedan orando en la casa terminan meditando de rodillas. ¿Sabe cómo se llama eso? Durmiendo un poquito más. Porque no ora, no es cierto. La casa produce mucha comodidad, pero venir al templo es una bendición. Salió de la comodidad, subió al monte. Ahora, ¿por qué debo salir de la comodidad? La comodidad produce pereza. La comodidad produce pereza. Me llama mucho la atención que Jesús sale de la comodidad, sale de ese lugar, va al monte. Ahora, note esto, cuando fue al monte, note la forma como Cristo a través de la oración conquista, porque fue ¿a cuál monte? Al monte de los olivos. Y yo le pregunto, ¿qué producen los olivos? Aceitunas. ¿Y qué es lo que se extrae de una aceituna? Aceite. ¿Y qué es el aceite en la Biblia? Es la representación, la ilustración o el tipo de la unción. ¿A qué sale Cristo de la comodidad para ir a orar? ¿A conquistar qué? La unción. ¿A recibir qué? La unción. ¿Qué es la unción? Es una investidura de parte de Dios. Es una investidura que me empodera, que me protege. Y la pregunta es, si la unción es una investidura que viene de la oración, podemos decir entonces esto: de la oración se extrae la unción que me guarda de la tentación. De la oración se extrae la unción que me guarda de la tentación. Mis amados, la falta de oración apaga la unción y me expone a la tentación. La falta de unción, la falta de oración apaga ¿qué? La unción y me expone a la tentación. Esta generación que no ora es una generación sin unción. Y por eso estamos ¿qué? Expuestos a la tentación. ¿Qué hizo Cristo? Confrontó la tentación de la mala costumbre de no orar. La confrontó. No se quedó quieto, la confrontó, se paró, salió de ahí. Salió de ahí. ¿Y qué sucedió? Se fue a orar. ¿Y qué hizo la oración? La oración lo condujo a la unción. Y escúcheme por favor, fue la unción la que acompañó a Cristo toda su vida y le dio victoria. La victoria de Jesús en todos sus años de vida se debió a la unción del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿desde dónde se extrae esa relación victoriosa? Desde una vida de oración. Amén. ¿Cuál es el otro beneficio que recibo de la oración? Número 2, acabar con la distracción. Pregunto, ¿qué es lo que debilita la oración? La distracción. La distracción. Y me llama mucho la atención que el pasaje dice de la manera siguiente. Dice que se fue. ¿Con quién se fue Jesús? Se fue con sus discípulos. Pero note esto, cuando llegó al lugar, note que les dijo, oren, ¿para qué? No entren en tentación. Pero mire el versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. ¿Como un tiro qué? De piedra. ¿Qué significa eso? Significa que aunque Cristo se fue con sus discípulos a orar, cuando llegó al monte les dijo, bueno, ustedes oren aquí, que yo oro allá. Yo oro allá. ¿Qué hizo? Se apartó de ellos. ¿Por qué Cristo se apartó de ellos? Porque si no se aparta de ellos, no lo atiende a él. El que no se aparta de ellos no puede atenderlo a él.
Y la tarea de Dios, o más bien la misión, el objetivo de Dios con el liderazgo de la iglesia es apártate de los tuyos para que puedas atender a Dios. ¿Cuál es el problema nuestro? Y uno se pregunta: Jesús, ¿y tú por qué apartas a los discípulos si son tu responsabilidad? ¿Cuál es el problema de la gente? Es que no puedo, mire, tengo muchas responsabilidades, no tengo tiempo, tengo que salir a trabajar, tengo que salir a atender aquello, tengo que salir a atender a lo otro. La gente siempre tiene una excusa, y la excusa es: tengo responsabilidades. Pues déjame decir esto: el que no deja las responsabilidades a un lado para atender a Dios, tarde que temprano pierde a Dios y sus responsabilidades. Porque el que me da la fuerza para responder es Dios. Y me llama mucho la atención que Dios no perdió su responsabilidad. Ellos son mi responsabilidad, pero los dejó a un tiro de ¿qué? ¿Sabe qué significa eso? Aunque son mi responsabilidad, no me pueden distraer. Y los dejó donde Él los pudiera ver, pero no permitió que se acercaran, porque lo iban a ¿qué? A distraer. El que usted se aleje un poquito de sus responsabilidades no significa que se volvió irresponsable. Significa que entendió que las responsabilidades solo las puedo cumplir si atiendo de primeras a Dios, si saco tiempo para Dios. Creo que ningún creyente debería intentar salirse de la casa sin orar, porque cristiano que sale de la casa sin orar demuestra arrogancia humana. Le está diciendo a Dios: ¿sabe qué? Yo tengo mucho que hacer y no tengo tiempo para usted, y no se preocupe que solo yo puedo. Pues déjeme decirle, arrogante, tarde que temprano caerás. Porque el principio de la palabra es esta: ningún ser humano puede depender de sí mismo, y tiene que entender que la gracia, la bendición y la victoria solo pueden venir de su poder, de su voluntad y de su gloria. Necesitamos bajar la cabeza. Necesitamos bajar la cabeza. Este tiempo se conoce como el tiempo de la arrogancia humana. El hombre quiere sacar a Dios a toda costa. Quiere hacer ver que el hombre puede por sí solo. Pues los hombres que han dicho que pueden por sí solo han fracasado. Jesús se apartó de ellos. La pregunta es: si se apartó de ellos, ¿para qué se apartó? Para que no lo lograran distraer. ¿Qué era lo que menos sabían hacer los discípulos? Orar. ¿Qué era lo que más sabían hacer? Dormir. Camine con dormilones y le pasará lo mismo. ¿Con quién tiene que caminar usted? Con los que oran. Con los que oran. Así que Jesús no los acusa, solo le dice: oren para que no entren en tentación, pero quédense aquí, no me van a distraer. No me van a distraer. Se apartó de ellos. La pregunta es: ¿de cuáles ellos debo apartarme? Hágase esa pregunta: ¿de cuáles ellos debo apartarme? Y yo le voy a decir algunos que creo que debe apartarse. Número uno, de las redes. Usted quiere aprender a orar, apártese de las redes. Estaba en Cali, allí mentoreamos bastantes empresas, y cuando terminamos nuestra conferencia me fui e iba compartiendo un poco acerca del tema de las redes, de los comandos cerebrales, algunas cosas que estamos preparando para trabajar con adolescentes, porque voy a dedicarme a trabajar, a orientar el destino de los adolescentes, ya que el gobierno me ha dado la oportunidad de compartir un poco cómo lograr que un joven de 11 no se equivoque en su carrera. La Biblia me enseñó a mí prácticamente cómo le puedo decir a un joven cuál es la carrera que tiene que hacer sin equivocarse. Hicimos la primera prueba y la Secretaría de Educación me gustó eso. Y ahora estamos ampliando el paquete para poder orientar. ¿Por qué? Porque si hay algo importante en la vida es que un adolescente no se equivoque. Adolescente que se equivoque sufrirá toda la vida. Y estamos enseñando qué debe pasar
¿Sabe? Un adolescente, su cerebro tiene capacidad desde los 12 a los 20, a los 18 años, es el mayor tiempo de la capacidad cerebral. Pero ¿qué tiene que hacer en esa etapa? Cierra el corazón, mijito. Y usted provocará cambios impresionantes. Los jóvenes que estamos dirigiendo son jóvenes que están despertando en esta verdad. Pero eso es que hay que apartarse ¿de qué? De las redes. Y venía preparando eso y dije, óigame, yo quiero hacer una prueba. ¿Será que la gente mantiene conectada todo el tiempo con las redes, con el WhatsApp, con todo el tiempo? Y dije, voy a hacer una prueba y me subí al avión. Voy a contar cuántas personas en este avión, un avión de 180 pasajeros, y voy a contar, como mi puesto era el último, quiero contar cuántos están haciendo algo diferente a estar, ¿cómo se llama eso? WhatsAppeando es que llaman, ¿no? Le voy a decir cuántos no estaban haciendo eso. Yo. Los demás todos estaban conectados. Todos. Y váyase por todo lado. Usted no encuentra a nadie con un libro en la mano, pero sí todo el tiempo en WhatsApp, todo el tiempo en Facebook, todo el tiempo en el otro, todo el tiempo. Todo el tiempo. Las Naciones Unidas han querido intentar crear una ley mundial para prohibir. Ya no lo van a poder hacer, pero están intentando prohibirlo en las manos de los menores de edad. Un menor de edad no debe tener ningún sistema, porque los sistemas le están dañando la creatividad a los niños. Lo mismo que está pasando con los adultos. ¿Qué está pasando con los adultos? El cerebro de los adultos se está achicando. Se supone que un adulto tiene que expandir el cerebro, pero ¿por qué no se expande el cerebro? ¿Por qué se está achicando? ¿Por qué estamos teniendo problemas de memoria? ¿Por qué no podemos tener algunas actividades diferentes? ¿Por qué? Porque ya no leemos ni escribimos. ¿Para qué me pongo a hacerme una suma si ya tengo calculadora? Claro, como la calculadora le va a expandir el cerebro. No entendemos, vamos a terminar como el cerebro del cocodrilo. ¿Sabe cuál es el cerebro del cocodrilo? El cerebro más pequeño que existe. Por eso tenemos problemas ¿de qué? De inteligencia. Estamos teniendo incapacidades porque se nos está achicando. Hay que volver a leer, hay que volver a escribir. Escúcheme, entre más lea, mejor habla. Entre más escribe, mejor piensa. Es volver a las buenas ¿qué? Costumbres. Apártese de las redes, apártese de la televisión. Bueno, que usted coja un día de estos y en familia vea una película, pues a la final ahí está viendo una película. Pero que se pase todo el día, eso es una mala costumbre. Apártese de las malas costumbres, apártese de los malos amigos, apártese de la mala comida, apártese, apártese, apártese. ¿Por qué? Porque si no se aparta, todas estas malas costumbres le producirán sueño. Las malas costumbres producen pereza, adormecimiento, y por eso la gente no ora, sino que duerme. Para levantar una vida y una cultura de oración, tenemos que alejarnos de todo aquello que nos distrae. Amén. Número 3, ¿qué beneficio me da la oración? La primera, vencer ¿qué? La tentación. La segunda, acabar con ¿qué? La distracción. ¿Usted se imagina una persona orando? Es una persona enfocada. Escuche esta verdad. La mejor forma de matar a una persona espiritual es casándolo con la persona equivocada y poniéndolo a trabajar en lo que no le gusta. Ahora sí entiende por qué el adolescente no se puede distraer. Alguien me preguntó, ¿qué piensa del noviazgo? Y le dije, es diabólico.
y antibíblico. El noviazgo no está en la Biblia. Dios nunca prometió novios, prometió amistades y esposos. Mi hijo siempre me decía, es que él tuvo que casi terminar la carrera para tener novia. Y en la casa manda el papá, no los hijos. Pero para que un padre mande y el hijo obedezca, tiene que ser espiritual. Porque no es gritando, es orando. Uno no se gana la obediencia de un hijo peleando con él, es orando delante de Dios. Usted es el único que no me deja tener novia. Claro, si soy el único que ora por usted. Pero hoy que está casado, hoy sabe que valió la pena. Porque soy de los que creo, el que no ora para saber con quién se casa, va a terminar mal. El que no ora para saber qué carrera va a hacer, va a terminar mal. Y escúcheme esto, un joven no busca carrera, encuentra el destino. La carrera no me escoge el destino, mi destino elige la carrera. Elige mi carrera. Así que tenemos muchas distracciones, por eso nos equivocamos tanto. Tenemos que tener un enfoque espiritual. ¿Y quién es la única persona que puede enfocar mi destino? El mismo que me creó. Nadie más lo puede hacer. ¿Quién le dijo a usted que la universidad dirige la vida y el destino de una persona? La universidad lo único que hace es desenfocarla. La universidad, cualquier plantel educativo, lo que hacen es capacitar habilidades, no desarrollar el ser interior. Usted solo se desarrolla interiormente en la presencia de nuestro Dios y Salvador. Por eso cuando Cristo supo quién era y lo que tenía que hacer, ¿qué descubrió? Escuche esto: el que no sabe quién es, menos sabrá lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cómo va a saber lo que tiene que estudiar? Y por eso cuando Cristo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, ¿sabe qué descubrió? En la tierra no hay universidad para mí. Por eso él nunca estudió en ninguna escuela. Y por eso fue que el Espíritu Santo, el Señor mandó a Juan el Bautista de primeras. Porque Juan el Bautista tenía la única materia que en ninguna universidad existía. ¿Cuál era la materia? El reino de Dios. Deje de andarle diciendo a su hijo, estudie para que sea alguien. Su hijo ya lo es, sin necesidad de títulos. ¿Qué significa que no lo mande a estudiar? Sí, pero primero asegúrese que quién es. Asegúrese para qué lo tiene Dios en esta tierra. Y ahora sí, busque dónde está la universidad para él. Pero eso no lo va a lograr metiéndose a internet. Eso lo va a lograr orando y preguntándole a Dios: Señor, ¿quién es mi hijo? ¿Quién es mi hijo? Señor, ¿qué planes tienes tú con él? ¿Qué quieres tú con él? Y le garantizo que Dios vendrá y le dirá lo que tiene que decirle. Amén. Pero no se distraiga. En la mente de Jesús hasta los 11 años, ¿sabe cuál fue? Voy a heredar, ¿qué? ¿Qué era lo que iba a heredar Jesús hasta los 11 años? La carpintería. Porque ¿quién era el papá de Jesús? José. Pero cuando vino la revelación del Espíritu, ¿qué le dijo el Espíritu? Tu padre está en el cielo, así que no vas a ser carpintero. Lo que tú vas a heredar es el negocio de tu papá. ¿Y sabe cuál es el negocio del papá? Salvación, milagros, prodigios. La herencia de un hijo está en la mente de su papá.
yo vuelvo al camino mejor. Pare la distracción. Detenga la distracción. Pero para eso, diga conmigo, tengo que apartarme de ellos. Y número 3, ¿para qué me sirve o cuál es el beneficio de la oración? En tercer lugar, para recibir orientación. Mire lo que dice el texto. Mire lo que dice el texto. Y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. ¿Por qué necesito orar? Porque necesito que Dios me oriente. Necesito recibir orientación para la vida. Y observe lo que Cristo está a punto. Escúcheme por favor lo que le voy a decir. Las personas nos formamos toda la vida para solo un tiempo divino. En el caso de Jesús, toda la formación de 33 años de vida fue solamente para las últimas 12 horas de su vida. Ahí estaba la voluntad del Padre. Y preciso cuando Él está en esa situación, Él va a orar. ¿Por qué? Porque va a ser tentado. Y es que no es fácil. No es fácil para Cristo saber primero que lo van a matar y la forma como lo van a matar. Si a usted hoy le dijeran: Señor, en 3 horas lo van a matar y va a morir así, ¿qué le pasaría? Empieza la crisis. Usted empieza a afectarse. Cristo sabía lo que le esperaba. Así que empezó a tener, humanamente hablando, una ¿qué? Una crisis. Una crisis donde Él se acerca al Padre para hablarle. Y aunque en ningún momento Jesús le está diciendo: yo no quiero hacer tu voluntad, sí le quiere hacer una petición. ¿Cuál es la petición? Señor, ¿hay alguna otra forma de poder cumplir tu voluntad? No es que no quiera hacer tu voluntad, es que es muy dolorosa la manera que me espera. Hay otra manera. Pero te dejo bien en claro: yo quiero hacer tu voluntad. ¿Y cuántas veces le pidió el Señor al Padre eso? 3 veces. ¿Y cuántas veces le respondió? Ninguna. ¿Por qué? Porque cuando el Padre sabe que el Hijo sabe lo que tiene que hacer, no tiene por qué decírselo. Yo a veces le pregunto a la gente cuando viene a buscar consejería: ¿usted me va a obedecer, sí o no? Porque la mayoría de los cristianos tienen esta mala costumbre. Vienen a pedir consejería que nunca cumplirán. Porque en el fondo no es que vengan buscando un consejo, es buscando en el pastor la justificación de la decisión que ya tomó. Y escúcheme por favor, el día que usted le pida a Dios algo y no le conteste, créale que ya le contestó. Porque el silencio de Dios es la mejor orientación para los que no quieren hacer la voluntad de Dios. Jesús necesitaba orar, necesitaba orientación. Y si Cristo, que era el Hijo de Dios, oró para pedir orientación, ¿dónde nos quedamos? Nosotros debemos buscar a Dios para todo. Para todo. No deberíamos dar ningún paso sin hablar primero con Él. Porque el único que lo sabe todo se llama Dios. Nosotros no sabemos nada. Por eso debemos orar. Así que, ¿cuál fue la única respuesta que recibió Cristo a esta petición? Que un ángel vino y lo fortaleció. Así que la respuesta a la oración de Cristo
trajo el milagro del ángel. O sea, como el padre diciéndole: mira, mijo, lo que me estás pidiendo que haga, eso dejémoslo a un lado, que aquí no hay nada que hacer. Lo que yo sí voy a hacer es que te voy a fortalecer. En otras palabras, no hay otra manera de hacer mi voluntad. Tienes que ir a la muerte. Te veo de pronto muy débil y entonces mi ángel te fortalecerá. Escúcheme, nunca le pida a Dios que le quite la crisis, porque la crisis es el único lugar donde Dios lo mantendrá arrepentido. Las crisis son el único territorio donde Dios lo forma a usted. Por eso yo creo en el matrimonio. Es el mejor monte de la crisis. No hay otro lugar donde Dios pueda formar mejor a un hombre y a una mujer que poniéndolos a vivir en la misma casa, a dormir en la misma cama, así piensen diferente. Y por eso es que usted encuentra en el matrimonio que las bodas de papel son al primer año, las bodas de cuero son a los 5 años, las bodas de madera son a los 12 años. ¿Qué quiere decir cada una de esas? Que en cada una de ellas hay un proceso. Y aquí quiero enseñar algo que me llama mucho la atención. ¿Por qué hay hombres que cuando ya llegan a una etapa con su esposa la abandonan y se va con otra más joven? Porque no quieren quemar la etapa en la que llegaron. No quieren quemar la etapa, entonces buscan una más joven. El problema es que esa joven volverá también, ¿qué? Va a envejecer. Así que ese hombre va a llegar otra vez a la misma etapa y la va a abandonar para irse con otra más joven. Y la pregunta es que nunca se va a envejecer, hermano. El que no quema sus etapas en el camino, las quemará todas agonizando en la muerte. ¿Paro o sigo? Hay que quemar las etapas. No le tenga miedo a quemar las etapas. Las etapas son para vivirlas, porque en ellas está la salvación de nuestra vida, hermano. Recibir orientación es lo que necesitamos. Por eso, una de las grandes herencias de un padre sobre su hijo es la oración. Pero escúcheme lo que le voy a decir: nunca verás a tu hijo orando si él no te ve de rodillas. ¿Por qué es tan importante la oración? Porque en ella yo soy fortalecido en los tiempos de crisis. Note que él tiene la decisión de orar, pero tiene la determinación de no dejarse distraer. Pero ahora que viene la dedicación. ¿Por qué? Porque es importante. Ahora note esto. Mire la manera como Jesús está orando. A tal punto que se unen dos cosas importantes: sudor y sangre. Escúcheme, por favor. ¿Qué es lo que libera el poder en el mundo espiritual? Lo único que libera el poder en el mundo espiritual es la sangre y el sudor. Eso lo entiende un satanista, eso lo entiende un masón, pero no lo entiende un cristiano. Cuando usted va a la Biblia, usted va a encontrar dónde logró Elías la victoria para salvar una nación: en el Monte Carmelo. Y en el Monte Carmelo, ¿qué derramó? Levantando altar, matando el animal, derramó sudor. ¿Pero qué sacrificó? Un animal. ¿Qué derramó? Sangre. ¿Sabe por qué no existe otro con más poder que Jesucristo? Porque ningún otro ha sacrificado a alguien como él. Cristo, ¿dónde murió? En el monte más alto de Jerusalén. ¿Y qué derramó Cristo? Sudor y sangre. Hoy los cristianos no tenemos que derramar sangre, porque Él ya la derramó. Él derramó la sangre. Pero ¿qué sí tenemos que derramar? Sudor.
Sudor. Sudor. Alguien me decía: pastor, deme un buen método para bajar de peso. Y le dije: orando en el Espíritu. El mejor método para bajar de peso es aprenda a orar. Porque cuando un hombre o una mujer ora en el Espíritu, termina bañado en sudor. Pero con esa pereza, ¿qué derramaba Cristo? Dice que eran ¿qué? Su sudor como ¿qué? Como gotas de sangre. ¿Qué necesito yo para recibir la orientación de la vida? Orar en el Espíritu. Me impresiona a los jóvenes que quieren ser orientados por Dios, pero no oran. Acabamos de graduar 40 jóvenes. Nuestro diplomado es un diplomado en el ser, y en 6 meses le damos todos los perfiles. El primer perfil es el perfil temperamental. El segundo perfil es el perfil laboral. El tercer perfil, el perfil profesional. El cuarto perfil, el perfil financiero. Y el quinto perfil, ¿con quién me casaré? Y la meta es que en 6 meses ponemos al adolescente y le decimos: esta es su guía hacia el futuro. Estudia 6 meses con nosotros, pero en los 6 meses aprende a orar, porque entiende que las respuestas a su futuro no las tiene ni el papá, ni el plantel educativo, ni el internet. La tiene solamente el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces necesitamos comprender que sin oración no puedo recibir orientación. Y el que no ora, ¿qué pasa? No solo se va a distraer, el que no ora se va a equivocar. El que no ora se va a equivocar. Note que Jesús dice que se arrodilló. ¿Cuál era la costumbre judía? La costumbre judía era que los judíos le oraban de pie, con las manos arriba y con los ojos abiertos. ¿Cómo lo oró Jesús? De rodillas. ¿Por qué oró de rodillas? ¿Porque esa es la posición? No, no se trata de decir que esa es la posición. Se trata de decir que más que una posición es la disposición. Y cuando yo necesito orar para ser orientado por Dios, necesito tener la disposición de orar de tal manera que nada me distraiga. Que nada me distraiga. ¿Por qué? Porque son decisiones. Y escúcheme, la estadística dice que la gran mayoría de las crisis de una familia se debe a las pésimas decisiones del varón de la casa. Porque los hombres están tomando decisiones sin consultar con Dios. Y el problema es este: malas decisiones no afectan al hombre, afectan toda la casa. Toda la casa. Diga al que está a su lado: aprenda a orar. Aprenda a orar. Aprendamos a orar. Ahora, la decisión para orar fue lo primero que hizo. Jesús decidió orar. La segunda, la disposición que tenía Cristo es no dejarse distraer. ¿Qué siguió? ¿Qué siguió? La dedicación. Cuando usted decide orar y se dispone no dejarse distraer, la mejor manera es dedíquese. Por eso se arrodilló y por eso oraba en el Espíritu. ¿Y qué hizo Dios? Lo fortaleció. Lo fortaleció. Le pregunto, mi amado, ¿de qué se tiene que apartar usted para aprender a orar? ¿De qué se tiene que aprender a apartar? ¿De qué? ¿Cuáles son los dioses de hoy? Si me ayudan con el piano, gracias. ¿Cuáles son los dioses de hoy? Escúcheme, los expertos dicen que los 2 dioses de hoy en día, son la belleza y la tecnología. La belleza y la tecnología. ¿Qué significa eso? El hombre vive para rendirle culto a su cuerpo. La gente no anda preocupada al cambiar la alimentación
o al ir a un lugar a hacer ejercicios porque esté pensando en su salud. Está pensando en rendir culto al cuerpo. Su preocupación es verse ¿qué? Bien. Sentirse como bien. Así no esté bien. Así no esté bien. Pero la otra idolatría es la tecnología, porque se pasa demasiado tiempo allí. Y estos dioses es lo que le están robando el tiempo que le pertenece a Dios. El tiempo que le pertenece a Dios. Y de eso es que tenemos que apartarnos, porque ellos son los que no nos dejan atenderlo a Él. Amén. ¿Por qué devorar? Para no caer en ¿qué? En tentación. Y note lo que dice el pasaje. Jesús terminó de orar, fue fortalecido. Fue fortalecido. Dígame una cosa, ¿realmente ustedes creen que Cristo murió en el monte Calvario? No. ¿Sabe dónde murió Cristo? En Getsemaní. Porque si Cristo no renuncia a lo que está sintiendo, nunca llega al Calvario. Pero cuando Cristo oró y el Padre lo fortaleció, a partir de ese momento Cristo caminó en la perfecta voluntad de Dios. Nunca caminarás en la perfecta voluntad de Dios si no oras. Nunca. Hay gente que cree que está caminando en la voluntad de Dios, pero si no ora, ¿cómo me asegura que es así? Jesús salió, y cuando salió ya su semblante era otro. Había un poder maravilloso en él. Ahora hay un hombre fortalecido, porque eso produce la oración, fortaleza. Y si hay algo que fortalece a un cristiano en la oración, es que Dios le habla, lo orienta, le capacita y le dice a dónde ir. Y cuando sale, note lo que dice. ¿Qué le dice? ¿Cómo encontró a los discípulos? Durmiendo. ¿Y qué le dijo? ¿Ustedes todavía orando? Párense, oren. ¿Para que qué? Para que no caigan en tentación. Escúcheme, se lo dijo 2 veces. 2 veces se lo dijo en el mismo pasaje. Le dice para qué orar, y se lo dijo muy claro: para no caer en tentación. ¿Y cuál es la primer tentación en la que uno cae cuando no ora? Dormirse. La primera tentación en la que cae un cristiano que no ora es que se duerme. Esta generación no hace sino que dormir. Por eso fue que les dijo claramente, les dijo: el espíritu a la verdad está ¿qué? Dispuesto, pero la carne es débil. Escúcheme por favor, nunca le diga a la carne que vayan a orar, porque no quiere. La carne no quiere orar. ¿Qué es lo que quiere la carne? Dormir. ¿Qué es lo que quiere la carne? Comer. La carne quiere comer, la carne quiere dormir, la carne quiere desordenarse. Pero aprenda esto: entre más coma, más hambre, y entre más duerma, más sueño. Eso está comprobado. Por eso el que más ora, más quiere orar. Por eso el que no ora, no quiere orar. Y la gente está orando diciendo: Señor, mándame ganas de oración. Nunca van a llegar. Es que no siento orar. ¿Y quién le dijo que la oración era una emoción? ¿Quién le dijo que la oración era un sentimiento? La oración es como el amor. La oración es como el perdón. Ni son sentimientos ni son emociones. Son decisiones. Así que estas 3 no pertenecen al corazón, pertenecen a la voluntad. Tienen un efecto en el corazón, pero no están conectados allí. Usted no debe sentir ganas de orar, tiene que hacerlo. El día que tenga ganas, párese a orar. Y el día que no tenga ganas, párese a orar. Porque es una decisión.
Usted no puede decir es que no tengo ganas de perdonarlo. No, el perdón es algo que tiene que darlo. Amar es algo que tiene que amar, que tiene que darlo. Hablo con los hombres. Ninguna mujer que no se sienta amada camina. Para que una mujer camine, debe sentirse amada. Por eso Pablo, cuando habló acerca de la relación de la pareja, la comparó con la relación de Cristo. ¿Y qué dijo? Que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Sabe qué significa eso? Significa que cuando usted quiere ver caminar a su esposa a su lado, ella tiene que verlo a usted partido en 2000 pedazos por ella. Ahora déjeme emparejar para salir vivo. Y así como una mujer necesita sentirse amada, un hombre no camina si no se siente respetado. Ahora sí me puedo ir vivo, ¿verdad? Pastor, es que mi esposo no se merece el respeto. Búsqueme eso, ¿dónde está eso? El respeto es una investidura de Dios sobre el hombre. Y la mujer debe respetarlo. No necesita merecérselo. Así que ¿qué es lo que tiene que fluir en una pareja? Amor y respeto. Amor y respeto. Amor y respeto. ¿Y dónde va a nacer ese amor y ese respeto? Cuando los dos oran. ¿Sabe cuál es una de las prácticas que una pareja debe tener? Todas las mañanas, mirándose a los ojos, orar 6 minutos. Voy a cumplir 29 años este año y no hemos tenido tiempo para pelear ni discutir cuando se tiene tiempo solo para orar. La oración hace lo que el hombre no puede hacer. Amén. Orar. 2 veces le dijo. 2 veces le dijo. La carne no quiere, pero ¿quién quiere? El Espíritu. Si usted va a empezar a vivir una vida de oración, no convoque la carne, convoque el Espíritu. Convoque el Espíritu, porque el Espíritu sí quiere. Diga conmigo, el Espíritu sí quiere. Ahora escucha esto. Para cambiar costumbres, trabaje con el que está dispuesto. ¿Y quién es el que está dispuesto? El Espíritu. Y si usted va a empezar a llevar una vida de oración, aprenda a cambiar costumbres. ¿Cómo empiezo a desarrollar una vida de oración? Costumbre número 1: acuéstese más temprano. Porque lo que no está dejando desarrollar una vida de oración es que la gente tiene la mala maña de acostarse tarde. Y el que se acuesta tarde no se levanta temprano. Y si se levanta, ¿cómo se levanta? Dormido. Dormido. Ahora, si fuéramos como el delfín, pues no tenemos problema, ¿no? Porque ¿cuál es la ventaja del delfín? Que el delfín solamente duerme la mitad del cerebro, pero en la otra mitad está trabajando y luego cambia. Pero es que nosotros no podemos hacer eso. Cierre un ojo e intente dormir la mitad. No puede. No se crea delfín. Necesitamos entrar a cambiar hábitos. Hábito número 1: acuéstese más temprano para que se pueda levantar temprano y poder ¿qué? Orar. Número 2:
cambie su alimentación. ¿Por qué? Porque los problemas de pereza espiritual están conectados con la mala alimentación de hoy en día. Por eso es que aquí hay tanta pereza para orar. Usted coge y se levanta en la mañana y se arrodilla a orar y toca despertarlo más tarde. Siéntese y quédese quieto y se duerme. ¿Usted no se da cuenta que termina dormido cada nada? Porque es que comemos que ay, Dios mío. ¿Por qué nos produce tanto sueño? Porque comemos más de lo que el estómago recibe, necesita. Entonces, como se come tanto, porque el problema del plato no es ver qué me sirvieron, es la cantidad. La gente colombiana no pelea por lo que le sirvieron, sino por lo poquito. Entonces las cantidades son tan bárbaras que el estómago le dice al cerebro: oye, mi hermano, este man me tiene mal. Mire toda esa cantidad de comida que me toca procesar. No alcanzo, ayúdeme. ¿Y qué hace el cerebro? Le manda la sangre. Y como le manda la sangre al estómago para procesar semejante cantidad de comida, por eso es que usted le empieza a dar ¿qué? Coma más poquito y más seguido. Tendrá menos sueño y menos problemas digestivos. Amén. ¿Y cuál es el problema? La gente en Colombia y en América Latina no desayuna, pero lo que no se come en la mañana se lo traga en la noche. Preciso cuando no necesitamos ¿qué? Calorías. Las calorías yo trabajo con gobernantes y cuando el gobernador me dijo: ayúdeme un poquitico con este tema, tengo gente con problemas, y cuando llegué al gabinete los pesé a todos y le dije: gobernador, su gente está en problemas de paro cardíaco. ¿Cuál es el problema? Número uno, que los suyos ninguno viene a desayunar. Y tocó poner a todos los secretarios a desayunar, a desayunar, a desayunar. ¿Por qué? Porque si usted no coge la costumbre de desayunar, se le va a subir el azúcar. No, es que no desayuno para no subirme de peso. ¿Quién le dijo a usted eso? Más se va a subir. Tenemos malas ¿qué? Costumbres. Costumbres. Deje de andarse acostando de noche con la tía. ¿Cuál es la tía? La tristeza, la ira y la amargura. Eso es lo que produce gastritis. Eso es lo que produce reflujo. Acostarse bravo, acostarse malgeniado, acostarse iracundo, acostarse amargado, acostarse depresivo. Por eso no se levantan a orar. Entonces, 3 costumbres antes de levantarnos en la mañana: acostarnos temprano, acostarnos con el estómago ¿qué? Ya desocupado, y acostarnos sin la tía, sin tristeza, sin amargura. Por eso la Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted tiene permiso para enojarse hasta las 6. A las 6:01 ya está en pecado. Hay que resolver los conflictos antes de acostarnos a dormir. Nunca se acueste sin resolver el conflicto, no sea que al otro día no amanezca. Dedicación, dedicarnos a llevar una vida ¿de qué? De oración. ¿Para qué? Para no ceder a la tentación. Hubo una tentación en Cristo, pero Cristo no cedió. Él fue hasta la cruz del Calvario. Escúcheme por favor: dormir me debilita ante la tentación. Dormir me debilita ante la tentación. Con esto termino. Se lo comparo así. David, mientras estuvo en el desierto, fue un hombre de oración, un hombre de adoración y un hombre de guerra espiritual. ¿Se imagina lo poderoso que era David, que con sus manos mataba leones y osos? Ese era un hombre espiritual. Pero escúcheme, cuando David llegó al palacio, la comodidad le quitó lo espiritual.
En el palacio David ya no oraba igual. En el palacio, ¿a qué se dedicó David? A dormir. Escúcheme lo que le voy a decir. El día que él cayó en adulterio, se levantó tarde. El texto dice que se levantó al mediodía, porque el que deja de orar se dedica a dormir, y el que duerme mucho cederá a la tentación tarde que temprano. Los hombres caen a partir de los 42 años de vida. David cayó a los 47 años, en la etapa de la andropausia. La andropausia se conoce como la etapa emocional del hombre. Y cuando un hombre llega a los 40 años sin ser espiritual, en los 40 cae. Porque es la etapa de las emociones. ¿Y cuál es el primer problema de un hombre? Sentirse que se envejeció. Y cuando siente que se envejeció, anda buscando las palabras de la más joven. Por eso es que usted encuentra al de 42, 45 años vistiéndose como un ¿qué? Adolescente. Porque él busca de dónde poder sentirse ¿qué? Joven. Escúcheme, mi hermano, ninguna jovencita lo hará joven, lo hará esclavo y lo condenará. El único que va a rejuvenecer a un hombre de 40 años es la oración, el ayuno y la presencia del Espíritu Santo. Amén. No espere a llegar a la andropausia sin ser espiritual, porque caerá. Es tiempo de orar. Es tiempo de cambiar costumbres. Es tiempo de levantarnos para la gloria de Dios. Colóquese en pie, por favor.